Hola, 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 ¿cómo les va, queridos amigos? ¿Cómo está la gente de la carrera de formación del escritor? Bueno, aquí por terminar el mes de octubre, ojo que estamos cerrando nuestro concurso de poesía, ya hay bastantes poemas, me están comentando los organizadores, pero a no dormirse, miren que hay tiempo hasta el 31 para presentar las obras, así que ya vamos cerrando. Por otro lado, sabemos, plena época de parciales, todo el mundo está estudiando, suerte para todos los alumnos y se nos vienen una cantidad de eventos que ya les voy a contar el miércoles próximo. No adelanto nada, pero realmente estamos en un momento de gran movimiento en toda la escuela y donde nos vemos muy seguido con casi todas las cátedras. Qué alegría, ¿no? Y bueno, contando este acontecer de MAC, les queremos hacer saber que está circulando una nota entre los alumnos y también las conocemos los profesores, que están preocupados porque quieren pedir a las autoridades la titulación de nuestra carrera de formación del escritor. Hay algunos alumnos que están organizando y realmente quisimos hablar con ellas para ver de qué se trata, qué están haciendo. Bueno, por eso tuvimos una conversación con Belén y con Ana. Vamos a escucharlas. ¿Qué les parece? Hola, hola, ¿qué tal Belén? Hola, ¿qué tal Ana? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué dicen, chicas? Buenas tardes, ¿cómo estás, Graciela? Bien, bien, muy bien. Bueno, me he enterado y me he enterado con alegría que ustedes están encauzando una nota con un pedido que realmente es algo que durante muchos años ansiamos para nuestra carrera de formación del escritor. ¿Nos pueden comentar algo a todos los que escuchan la radio hoy? Sí, bueno, mira, te cuento. Hace un tiempito tuvimos una iniciativa, un grupo de compañeras de la carrera de formación del escritor, referente a el tema de la titulación de nuestra carrera. Estamos, ay, chicas, no sé grabar, discúlpenme, no sé jugar a esto. Discúlpenme. Vale, igual es contar, ¿no? Es contar un poco la intención, qué es lo que nos mueve, que estamos viendo, bueno, nosotras como alumnas de primer año, estamos viendo de lo abarcativo, del plan de estudio, de la excelencia, de las materias. Espera que grabo de vuelta, porque esas chicas no sé grabar. Espera, porque salió la grabación, hay chicas no sé grabar esto. Ya lo sé. Espera que lo corto, lo dejo de grabar y empiezo a grabar otra vez. Esto, Bueno, hay vuelta. la respuesta esta que estás dando, perfecto. Espera, ya está, corto y vuelvo a... No corto, dejo de grabar y vuelvo a grabar, esperen. Ay, discúlpenme. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Hola, Buenas tardes, Graciela. ¿Cómo ¿Cómo están, están? compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos hemos enterado, los profesores, con mucho beneplácito, que ustedes están impulsando, los alumnos, una nota que está haciendo circular por todas las cátedras, con una solicitud para nuestra carrera, para ser elevada a nuestras autoridades. Esta solicitud es un viejo sueño de la carrera de formación del escritor, que realmente con alegría vemos que nuestros alumnos han tomado la iniciativa también de hacerse eco de ese sueño. ¿Nos pueden contar un poquito más? Bueno, contamos, somos estudiantes de primer año de la carrera de formación del escritor.
Sí, bueno, y un poco en vistas del plan de estudios, en vista del compromiso de los docentes, de la excelencia, del nivel académico, profesional, de los profesores, las profesoras, los profesores, de las clases, de las propuestas de trabajo en cada una de las clases, en el compromiso también entre compañeros y compañeras, las actividades que se proponen, lo abarcativo de cada una de las clases y de las materias. Empezamos a preguntarnos un poco en relación a la posibilidad de gestionar alguna certificación, alguna titulación distinta a la que se está proponiendo actualmente como parte de la formación, con la intención justamente de que esta carrera tenga otras áreas de reconocimiento, otras posibilidades de reconocimiento. Entendiendo con esto, bueno, varias cuestiones. Graciela, vos cualquier cosa me interrumpís, o Elena, ¿Cómo no? No, sí, porque hasta ahora lo único que les comento, nuestra carrera, que es verdad lo que estás diciendo, tiene una estructura de una tecnicatura, es así, con digamos, una tecnicatura con una fuerte inclinación profesional, ¿no? Ya que apunta a lo que sea el aula taller, tiene reconocimiento municipal. Ustedes están pidiendo que este reconocimiento sea a un nivel más amplio, por supuesto, ¿no? ¿No es cierto? De eso se trata. Sí, ¿No? me parece que es importante, perdón Ana, me parece que es importante para las personas que estamos cursando esta carrera que de alguna manera se reconozca oficialmente la importancia y el carácter de nuestra formación. Creemos que la formación, como decía recién Ana, tiene todas las condiciones para estar al nivel de cualquier otra tecnicatura, como planteabas vos recién, Graciela. Perdóname, Ana, y te dejo proseguir con lo que comentabas. Pero creo que además hablábamos con estudiantes, antiguos estudiantes, algunas personas que dejaron la carrera y nos comentaban que en parte el hecho de que no tuviese este reconocimiento oficial resultaba a veces un poco desalentador o terminaba eh, redundando en esto, ¿no? En que la gente dejaba a veces la carrera o que había gente joven que no se animaba a matricularse porque no tenía título habilitante, ¿no? Eso, básicamente. Perdón. Sí, no, puede ser, o sea, en un primer momento no se dio esto porque el haber nacido de foros vecinales, en donde la gente que en ese momento se dedicaba a escribir lo que quería era profundizar un poco más su formación, hizo que no se diera, pero realmente está pensado desde los primeros momentos de la creación de la carrera, el asimilarla, tiene tramos de EGB2 y materias de profesorados asimiladas a la estructura de aula-taller. Justamente esto es lo que le da el carácter que ustedes están viendo. Y me parece muy interesante que ustedes empiecen por lo menos que se haga una tecnicatura, podría ser en artes de la escritura, ya que hay licenciatura en lo mismo, ¿no es cierto? Que a ustedes los habilitara, o por lo menos a algunos ingresos en otras opciones más, más intensivas, ¿no? Si quieren seguir estudiando, o que les sirviera como no solamente hay una salida laboral que tiene esta carrera, que es justamente, hay una materia, coordinación de talleres, que da una salida laboral, pero no da, o sea, sí, podés abrir tus talleres, pero no te da una titulación para presentar como un antecedente por ahí en buscar, qué sé yo, un trabajo en una revista o en una asesoría. Me parece muy interesante lo que están ustedes planteando. ¿Y cómo están siendo las respuestas? Cuéntenos. Bueno, lo que hicimos como para poder un poco recopilar la información en relación al interés, porque también esto es algo importante de decir, que la intención siempre fue poder primero relevar si efectivamente era una inquietud colectiva y no una cuestión aislada de estudiantes de primer año, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue, bueno, empezar un poco a
a compartir como comentarios y opiniones, y después armamos un formulario de Google con una nota ya formal que esperamos poder presentarla en las próximas semanas a las autoridades de la EMAC. Esta nota además nos sirvió como para poder hacerla circular y que las personas que la iban recibiendo, estudiantes, ex estudiantes, graduados y graduadas, pudieran dejar su firma, dejar su aval en esa nota, ¿sí? De modo de saber también cuán representativa era la intencionalidad, la búsqueda, la propuesta, ¿no? Bueno, y a la fecha tenemos bastante repercusión y estamos muy contentas en términos generales, y entendemos que también, bueno, esta posibilidad que nos estás dando, Graciela, de salir a comentar esto de manera un poco más abierta, tiene que ver con esto de poder seguir sumando intencionalidades a esta nota, ¿no? Avales y voluntades, ¿sí? Sí. A mí me parece muy bueno y quizás hacerla después más masiva. De hecho, por supuesto que va a ser elevada a la dirección de la escuela e informada a la directora de proyecto educativo, a la licenciada Schiavo, y al secretario de Cultura y Educación, al licenciado Leopoldo Palmieri, por supuesto. No tengan la menor duda, y supongo que quizás ellos, que son gente muy abierta y muy realmente dinámica y sumamente flexible de pensamiento, quizás hasta puedan recibir una delegación de alumnos que vayan con estas inquietudes. No nos parece mal, de hecho yo lo he planteado hace bastante tiempo, y lo he planteado ya el año pasado cuando asumió esta nueva gestión de educación, esta necesidad que ustedes están viendo, que yo lo veo, si bien no me la habían transmitido los alumnos, cosa por eso digo que no sé, parece muy valiosa, no la había visto, pero sí yo la sentía como coordinadora de la carrera, que me parecía que era necesaria una titulación, un reconocimiento que fuera más allá del que tiene hasta este momento. Así que bueno, me pone Sí, muy lo cierto, perdón, Ana, es que estamos en un contexto en donde encontrar trabajo es complicado, el mercado es altamente competitivo y la titulación sí importa, más allá de que la carrera es hermosa y somos enormemente felices de estar transitándola, además que es un espacio maravilloso, ahí además de una calidad muy alta a nivel educativo, también una enorme calidad humana, así que invitamos a todos y a todas a que se anoten en la EMAC, que estudien en la EMAC, por supuesto. Gracias. Pero sinceramente, pero también es cierto que el tema del título importa en este contexto, y más, bueno, también para aquellos y aquellas que somos docentes, también el hecho de que nos habilite a impartir, ¿no? Digo, idealmente a impartir algunas asignaturas en un contexto de educación formal también sería hermoso, ¿no? Es un sueño que Claro, sería hermoso. o por lo menos incrementar en formación, porque no es la idea de la carrera el trabajo en lo pedagógico. Fíjate que no hay áreas de formación pedagógica, por eso estoy corrigiendo esto, pero sí puede a los que ya son docentes o a los que están, sí acrecentar en todo lo que son antecedentes culturales, que es un rubro muy importante para los docentes y para el ascenso laboral, poder por ahí darles sumar puntaje, sumar un puntaje. Esto también nos importa, y habría que ver cómo nos podemos comunicar también, porque no solamente esta carrera supone el trabajo del escritor, sino también el emprendimiento, y fíjense que ahí sí podemos hasta vincularnos con todo lo que son emprendedores, el emprendimiento de abrir talleres literarios, o lugares de difusión de culturas en distintos centros barriales de 3 de febrero y otros lados, y por otro lado también contactarnos con la dirección de empleo, ¿no es cierto? Digo, hay varias instancias con las cuales nosotros nos podríamos contactar a través de esta idea que ustedes han tenido, que me pone sumamente contenta y la felicito,
deseo todo el éxito y bueno, y que pronto tengamos en mano esta documentación para presentarla ante quienes corresponden. Y de mi parte, no duden en que voy a poner en conocimiento a las autoridades de esta iniciativa tan feliz de los alumnos. Así que bueno. Bueno, Graciela, muchas gracias. Sumar a esto último que estás diciendo, que un poco la difusión a través de los propios y las propias estudiantes de la carrera también hizo que muchas personas que no son parte de la carrera, no están estudiando, pero que también acompañaran y preguntaran si no hay una nota más abierta para que pudieran sumar su apoyo. Bueno, en esta primera instancia, digamos, bueno, restringimos de algún modo la nota y las firmas a estudiantes, ex estudiantes, graduados y graduadas, pero la idea también es que, bueno, que sepamos que hay detrás una comunidad también con esta intención de que haya un reconocimiento y una jerarquización de la carrera, y un poco sumando a lo que decía Belén y lo que vos también decías, esto de, bueno, cómo en los últimos años todo lo que tiene que ver con las trayectorias laborales y formativas empezaron a tener este formato medio como de rastis, ¿no? De distintos colores y trayectorias singulares en los que, bueno, por ahí vamos transitando distintos espacios y es importante que para cada uno de esos espacios y esas combinaciones posibles haya un reconocimiento que nos permita también que haya un reconocimiento en el ámbito laboral, ¿no? Por supuesto. Bueno, me parece muy loable y bueno, nuevamente les deseo todo el éxito y ha sido un gusto conversar con ustedes, chicas. Nos seguimos viendo, ¿no? Gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Qué bueno lo que están haciendo las chicas, ¿no? Qué excelente iniciativa. Ojalá podamos lograr este sueño, ¿no? Realmente sería un gran logro para 3 de febrero, ¿no les parece? Bueno, y ahora, siendo con nuestra rutina habitual, vamos a trabajar, a escuchar, a deleitarnos, diría yo, con una clase de crítica literaria, donde se va a tratar un tema pero realmente interesante. ¿Qué pasa con la literatura y lo popular a través del tiempo? En mis épocas de estudiantes esto se veía, hasta había un libro que se llamaba Las literaturas marginales, que después, por supuesto, las nuevas corrientes fueron defenestrando esta categorización. Hay cómo la literatura llega a lo popular, al folletín, a las novelas, y cómo estos personajes que leímos a través de las distintas materias se convierten en el sustento para que el resto de la población los conozca. Vamos a escucharnos y a deleitarnos con el profesor Lucas Foggia y los alumnos de Crítica Literaria. ¿Qué les parece? ¿Los escuchamos? Les decía, entonces, el folletín está ligado a la explosión de la prensa, ¿sí? Como medio de consumo masivo, ¿sí? Entonces, siempre las expresiones populares van a ir adecuándose con el tiempo a los cambios en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Del folletín a la telenovela diaria en los 90, pongamos como ese punto, que la mayoría de los personajes son de los 90, además, hay como todo un recorrido que podemos hacer y que podemos ver como personajes que tienen que ver con lo literario, como Madame Bovary, van siendo cada vez más absorbidos, no los personajes en sí mismos, sino los modelos de comportamiento por personas de carne y hueso, ¿sí? Si me creen esto, podemos ir haciendo como un recorrido histórico en esta primera parte hasta llegar a estas escrituras del yo. Fíjense lo que les traigo. Esto es una revista que yo investigué en su momento, 2016, 2017, tuve un equipo de investigación, una revista que se llamaba Elegancias, no es del siglo XIX, es del siglo XX, fíjense la fecha, 1912,
Es una revista a cargo de Rubén Darío, ¿sí? Rubén Darío tenía 2 revistas a cargo, una para mujeres y otra para público general, obviamente, como el patriarcado procede, que se llamaba Mundial, pero bueno, era enfocada para un público masculino, ¿no? Si esta era la del público femenino, la otra era del público masculino. Borrado, o sea, para Mundial se llamaba de hecho. Bueno, Elegancias se veía así. Esta es una tapa portadilla, porque entre la tapa inicial, digamos, pensemos en una tapa como caras, ¿no? Y esta había toda una serie de publicidades de objetos, por ejemplo, bueno, estas, las rosas de Orsay, ¿no? Las publicidades en esa época, a principios del siglo XX, eran muy narrativas también, contaban historias, era una publicidad muy distinta a la que conocemos hoy en día. Bueno, ya fíjense la editorial Orgullo de Raza, ya es tremendo, firmada por Lidia Bolena, ¿no? O sea, escritoras, periodistas, mujeres. Concha Espina de la Serna, qué dolor. Y bueno, ahí tienen una foto. O sea, presentación de damas en sociedad, porque era una revista enfocada también hacia una aristocracia, publicada en París para toda Latinoamérica. O sea, la sede estaba en París y se distribuía por bueno, toda Latinoamérica, las grandes capitales, ¿no? De Latinoamérica, sobre todo Río de Janeiro, Buenos Aires, México DF, ¿sí? Poemas, en medio como habrán visto, ¿no? De publicidades de perfumes y de objetos femeninos, fotografías de autores famosos, pequeños ensayos, algunas ideas sobre la belleza, por ejemplo. ¿Se ve, no? ¿O está muy chiquito? ¿Que lo amplíe un poco? Yo para poder ir haciendo... Bien, lo que piensa Mona Delsa, ¿sí? Y acá, bueno, toda una reflexión sobre la belleza. Mademoiselle Mona Delsa. Exacto. En uno de los momentos de reposo. La mujer argentina, opinión de, bueno, un varón obviamente, sobre la mujer argentina, porque si ponemos la chilena, después tenemos que poner alguna argentina. Bellezas argentinas, estos son retratos de, bueno, señorita Daldao, por ejemplo. Es una revista que circulaba, te repito, ¿no? En familias aristocráticas, no era una revista barata. Novedades sobre la moda, las modas de gran lujo. Sí, investigué esto. Lo repito. Bueno, con un montón de personajes. Estos sí ya no son personalidades, sino son modelos que muestran las últimas tendencias de la moda en 1912. Obviamente cuando con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la revista se descontinúa, ¿no? No se publica más. Y además, bueno, Rubén Darío muere muy cerca de esa fecha, así que tampoco puede seguir a cargo de esta edición. Y lo que les quiero mostrar, bueno, publicidades de joyerías. Graciela. No, que tenía esa pobre mujer puesto eso. Ah, bueno, sí, no, sí, las modas. Es interesante ir pasando y viendo, bueno, fíjense los sombreros también, ¿no? Pensemos que estamos pasando de una época victoriana muy pacata, muy de ropa muy cerrada, ¿no? No se mostraba nada del cuerpo, a esto que, bueno, por lo menos el pie se ve, ¿no? Hay algo de progresismo acá que obviamente para nosotros es invisible, completamente invisible, ¿sí? Y vamos llegando, esto también es toda publicidad, ven que a veces aparecen pequeños como fragmentos de texto, pero parece texto escrito por periodista y termina siendo publicidad, ¿no? Por eso les digo, bueno, acá esto ya es una cosa rarísima, pero la pollera un poquito más corta, ¿no? Se llega a ver el pie. Esto ya es de prostituta para la época. Fíjense los encajes. Bueno, nada. Como para ir comentando un poco las fotos, pero lo que me interesa está un poquito más abajo, obviamente, que es la página en donde aparece el folletín
A ver si estamos. Bueno, la imagen coloreada, ¿no? En moda coloreada. Un pequeño fragmento. Ay, ¿dónde está? Che. Un comentario sobre la belleza de la boca. Un poema de Rubén Darío, como les digo, mezclado con publicidades de belleza. Y no estamos encontrando el folletín, que creo que es este. No. Pero, che. Faltan todavía 8 hojas. No me digas que abrí uno sin folletín. Bueno, acá está la publicidad del otro. Bueno, créanme, entre todo esto había páginas de folletines. Justo abrí uno, tengo varias. Puede ser por eso. Tengo varias revistas. En el medio de toda esta publicidad y demás, aparecían páginas de pequeños relatos que se continuaban entrega a entrega, ¿no? Era una revista mensual. Esto poco a poco se va mezclando con la vida de los personajes. Inciden dos de los personajes, de las celebridades de la aristocracia, ¿no? Lo que aparecía en páginas separadas, o sea, la página del folletín con la página de la celebridad o mujer de la aristocracia, poco a poco se van uniendo, ¿no? Influyen dos cuestiones. El radioteatro, con la innovación esa del radioteatro, sobre todo en la explosión del radioteatro en los 20, 30, ¿sí? Y la fotonovela, que son dos momentos progresivos en donde se empieza a unir la voz, en el radioteatro es la voz de la actriz con la voz del personaje, y en la fotonovela, acá tengo la portada de una revista de fotonovelas chilenas, Cine Amor. Pero bueno, Verónica Castro era actriz de fotonovelas, ¿no? Por eso también la ponemos en el ejercicio. En la fotonovela, la actriz y el actor le daban la cara, le prestaban los gestos a los personajes de ficción, de la novela rosa, digamos, ¿no? De la novela de folletín. Esto es el origen de todo el Star System, digamos, mundial, ¿sí? Esta unión que se va produciendo entre las ficciones de consumo masivo y los gestos, la exposición mediática, ¿sí? De estas personas que empiezan siendo parte de la aristocracia y poco a poco van formando una especie de, sí, Star System, mundo artístico, ¿sí? Medio artístico, mezclado con la ficción, ¿sí? Lo vemos claramente en los consumos, no sé, quien le gusta Hollywood, Elizabeth Taylor, y cómo todos los maridos de Elizabeth Taylor y toda la polémica, ¿no? Rock Hudson, qué sé yo, estas estrellas del cine que tienen vidas de novela también. O sea, no solamente son actores que prestan su cuerpo, sus gestos a personajes, sino que también sus vidas se transforman en vidas de novela. Pero ojo, porque acá está el ojo del lector, el ojo del espectador. Es el espectador quien transforma en una vida de novela a esa celebridad. ¿Me explico? Es decir, se empieza a confundir el plano de la vida real del artista con sus personajes de ficción, ¿no? Aparte en esa época de comunicación, poca comunicación, no, Sí. La información que había era muy tergiversada, ¿viste? Yo te digo porque yo Sí, viví esa claro, época, y no televisión. los Era, fantasmas de la gente, digo, todo lo que se proyecta en esas figuras también, ¿no? yo viví la época de la no televisión, mi niñez no existía la televisión, no se veía. Sí. Y con los artistas de Hollywood le mandábamos cartas y te mandaban las fotos firmadas. Sí, Teníamos coleccionábamos fotos de artistas, los postales, las ¿no? postales, sí. Las postales, sí. Y había colecciones de postales Y había en su colecciones de momento. postales también. Sí, Se sí. coleccionaban estampillas también, que dentro de Claro, poco ya claro. no se sabe muy bien para qué eran. Ah, bueno, sí, era Ahora una ya no se sabe práctica. muy bien para qué eran.
Sí, sí, sí. Bueno, pero había hombres que tenían postales eran este tipo de mujeres con este tipo de disfraces, Mira, ¿no? yo O tenía sea, una colección de disfraces de postales vestimenta. antiguas que yo Mm, no sé qué se hizo cuando mis padres se mudaron, porque mirá, la familia de mi papá tenía una librería. sí. Mi papá era de principios de siglo nacido, o sea que alrededor ya del 20, ya ellos tenían una librería y Mm. vendían. Yo tenía una colección de postales antiguas hermosas, y no sé qué la hicieron. Que además había de todo, digo, estamos hablando de personajes, pero había de ciudades también, ¿no? Tengo entendido, Más que nada coleccionar eran de postales, monumentos, claro, pero mm, sobre todo eran figuras femeninas. figuras Hacía femeninas, mucho la figura femenina y postales semi-porno, que ahora claro, serían la risa carcajada. muy inocentes, muy Y si no, inocentes. claro, exactamente, muy Sí, ingenuo. sí, sí, sí. Y las figuras eran así como les mostré en Elegancia, Sí, ¿no? sí, Eran sí, figuras tal cual, tal femeninas en cual, posiciones muy, muy, bueno, nada, eh, tal cual. expuestas para la época, pero muy tontas para nuestro ojo. Bien, entonces, parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver en algún punto, porque toda la ficción que se crea alrededor de la celebridad viene en algún punto de la combinación esta, ¿no? Folletín con vida privada del artista, la cara, los gestos, los sentidos del artista prestándolos a cierto tipo de personajes. Además, en una época, ya no se estila tanto, pero en una época quien hacía de buena hacía siempre de buena, Claro. quien hacía de mala hacía siempre de mala. Los argumentos de estos folletines de consumo femenino tampoco eran muy creativos, no sé, eran o conflictos de tipo económico, Eran por de ejemplo, ¿no? telenovela, yo fotonovelas Claro, consumía de sí, chica. claro, Fotonovela y como las eran telenovelas, telenovelas. como la El pobre que telenovela. pasa por rico, Claro, pero se termina descubriendo su mascarada, o o que viceversa, termina ¿no? siendo hermano de la O que termina siendo hermano, la hijo cuestión de de la. volverse ciego y bueno, todas estas triquiñuelas que yo las vemos más en profundidad en quinto año cuando vemos Boquitas Pintadas. Puig es un gran, utiliza muchísimo toda esta cultura pop, ¿no? Que para nosotros ya es, nada, de cajón de abuelo, pero en esa época estaba muy, muy a flor de piel, ¿no? Toda esta cuestión. Bien, bueno. Haciendo esta introducción, ahora sí vamos al texto de Sibilia. ¿Alguna pregunta o comentario más sobre esto? ¿Lo habían relacionado alguna vez esta cuestión de los artistas como celebridades y personajes de ficción? Fíjense que estamos pensándolo desde un lugar de posautonomía también esto, ¿no? Como hay fronteras entre ficción y realidad que son indistinguibles, ¿no? Para toda esta teoría. Entonces, en algún punto, la vida del artista ya importa en tanto ficción, ¿no? O la ficción que se construye en los medios sobre la vida de estos artistas. Por eso, no sé, Sandro, por ejemplo, era tan reacio de mostrar su vida privada, ¿no? Esa negativa mediática tiene que ver con eso, no armar una ficción de la vida privada, ¿no? Bueno. Fíjense que ya el título nos pone en esta égida de Paula Sibilia, acá tiene una foto de la investigadora, la intimidad como espectáculo. Ahí ya hay una aparente contradicción en el título. Si es intimidad, no es espectacular, ¿no? Hay autores que hablan de intimidad y extimidad, ¿no? Y que hoy en día la intimidad se construye a partir de esa extimidad. La extimidad sería aquello en lo íntimo diferencial, ¿no? Aquello en lo íntimo que hace que eso íntimo esté vuelto sobre sí mismo. Es ese elemento ajeno en lo individual. Esa mirada ajena que uno tiene consigo mismo, ¿no? Eso es lo éxtimo. Es medio paradójico igual, pero tiene que ver con eso. La intimidad, desde este punto de vista, es aquello que se muestra, por lo tanto ya deja de ser íntimo, pero sigue siéndolo en tanto individuo. Bueno, el primer capítulo se llama El show del yo,
Tiene el capítulo 1 y el 7, si no me equivoco. Que podríamos pensar, no sé si vieron esta película de Truman Show, ¿no? En ese regodeo de mostrar toda su vida, que muestra una especie de gran hermano esa película, pero un gran Es hermano en impresionante el la cual, película. Es así. sí, en el cual el personaje no sabe que está siendo parte de ese experimento, de ese espectáculo, no experimento. Sí, pero es experimento porque lo toman desde que nació, digamos. Nació para eso. Claro, claro. ¿Por Sí, sí, qué? sí, sí. Sí. Paula Sibilia habla de una sociabilidad líquida, podríamos pensar en la cultura somática, también, ¿no? Sí, Bauman mediante. Sociabilidad líquida porque lo podemos pensar desde lo laboral, ¿no? El mundo laboral es mucho más inestable que hace algunos años. Las relaciones entre la gente van siendo más inestables también, en comparación a modelos de, no sé, de estado de bienestar de mediados del siglo XX, ¿no? En donde el trabajo era de por vida, uno mantenía sobre todo los vínculos familiares, no los vínculos de amistad, sobre todo los vínculos familiares eran los que acaparaban la vida, la mayor parte del tiempo de lo cotidiano estaban subsumidos a eso, y para los hombres la cultura del trabajo, ¿no? Y el trabajo de principio a fin de la vida, digamos, el mismo, ¿no? Eso era el símbolo del éxito para esta gente. En cambio ahora estamos en esto, en la liquidez, ¿sí? Marx dice algo, dice, todo lo sólido en el capitalismo se disuelve en el aire, ¿no? Y eso lo retoman algunos críticos y dice, bueno, claro, estamos en esa gravitación del capital ahora. Y eso se traduce a las relaciones, cómo nos relacionamos en lo humano. Eso hace que sea más interesante todavía mostrar la intimidad, porque si yo me relaciono socialmente con poca estabilidad, ¿sí? Tengo que estar presentándome todo el tiempo, ¿no? Entonces hay algo de lo íntimo que es como una especie de guarida también, ¿no? Bueno, pensemos ahora, todos estamos mostrando partes de nuestras casas, excepto que estén en otra área de su casa, ¿no? Esto es, ¿no? La intimidad como espectáculo, lo que me rodea acá atrás, qué sé yo, antes de la pandemia nunca había mostrado mi cuarto, mi escritorio, ¿no? Como que no tenía la necesidad tampoco. Se ve mucho en los colegios secundarios esto, cómo cambió el paradigma con las cámaras, ¿no? Que portan en sus celulares los chicos. El texto de Paula Sibilia tiene algunos años, que si no me equivoco es del 2008, así que tiene ejemplos que ya nos quedaron. Ella dice la novedad YouTube, y para nosotros ya no es la novedad YouTube, ¿no? Pero sí marca bien el inicio de una época, es el inicio de la web y la masificación de Internet, ¿no? Ahora en Internet hacemos todo, de todo. No sé, un chico de 20 años trabaja, piensa en un chico de 20 años que maneje un Uber y que estudia, no sé, administración de empresas, ¿sí? Su trabajo, su estudio, seguramente la mayoría de sus amistades, seguramente gran parte de su familia, ¿no? Su medio de supervivencia está monopolizado por Internet. Y eso es una gran ventaja porque nos hace mucho más productivos, o sea, una gran ventaja para el capital, ¿no? Pero al mismo tiempo genera mucha más inseguridad. Les decía, hoy leía un texto que hablaba de esta cuestión que tenemos con la tecnología, que el mundo complejizó mucho el mundo, ¿no? Hay poca gente que entiende cómo funciona Internet, por ejemplo, o cómo funciona que yo me esté grabando acá y que salga instantáneamente allá, ¿no? O cómo funciona que yo haga una llamada, el otro día llamaba a una amiga en Nueva Zelanda y hablábamos como si estuviera acá, como Mario, a 5 cuadras en santos lugares, ¿no?
hay algo de la complejidad del mundo que cada vez es mayor, del funcionamiento de las cosas, del funcionamiento de los mercados, del funcionamiento del capital, ¿sí? De lo económico, que nadie entiende, digamos, ¿no? O muy poca gente entiende y todo el resto medio como que seguimos a los algoritmos. Y eso, dice, genera un nivel de ansiedad tremendo porque ya nadie puede entender del todo cómo funciona esto. Y genera ansiedad porque es como estar, él decía una metáfora muy interesante, en los asientos de atrás de un auto sin tener nadie que esté conduciendo, ¿no? Sin tener un conductor. Esa es la sensación que da el sistema hoy en día, como que, y hay algo, si hay algo que falla, falla todo, digamos, ¿no? Ponía un ejemplo de un hackeo mundial que hubo en 2017, uno de estos bloqueos mundiales, que durante 2 años estuvo discutiendo desde el área de tecnología y desarrollo y programación y demás, qué había pasado, porque nadie entendía qué había pasado, porque el sistema se restableció sin que nadie tocara nada, digamos, ¿no? Nadie conociera la solución. El algoritmo mismo buscó la solución, ¿sí? Esto que parece muy de Un Mundo Feliz de Huxley, es lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, él decía, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a hacer, cómo no vamos a ser megalómanos? ¿Cómo no vamos a hablar, cómo nos vamos a refugiar en lo yoico, en lo egocéntrico, ¿sí? En lo egótico, en lo egotista? Y hay algo de esto en las escrituras del yo. Frente a la inexplicabilidad del mundo, digamos, ¿sí? A la inefabilidad de lo que nos rodea, bueno, nos quedamos con, cultiva tu propio jardín, dice Voltaire, ¿no? Nos quedamos con lo propio y hacemos de lo propio arte, ¿no? Por eso, bueno, estos artistas que vamos a ver, hacen de la propia vida arte, ¿no? No crean, no es ficción imaginativa. Usan su propia vida, hechos fácticos, ¿sí? Como motivo de escritura. Y en ese refugiarse en lo subjetivo hay algo de mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me explico esta idea? Lo traigo porque me pareció interesante. Después, si quieren, les dejo la notita para leer. Es corta y está buena en Classroom. Entonces, ella habla Paula Sibilia, volviendo al texto, habla de prácticas confesionales de la red. Pone ejemplos de blogs y fotologs, que eran lo que se usaba en ese momento. Pero hoy los podemos pensar en las redes sociales como tales, ¿no? Facebook, que sigue estando, perdón, Instagram también, ¿no? Y todas estas formas que tenemos de interactuar, los vivos, ¿no? Esto de transmitir en vivo, que muchas veces se transmite en vivo, nada, para conversar. O sea, no hay ningún evento para transmitir en vivo. Es simplemente mostrar la cara, poner la cara y con eso conversar, interactuar, ¿no? Generar contenido, dicen los artistas digitales. Todo esto lo estamos viendo, ¿no? Para hacer una especie de tecnofobia, ¿no? O sea, digo, no está mal per se, es medio como un estado de la cuestión. Después hay que ver cómo manejamos esto, cómo lo utilizamos. Dice que las redes son festivales de vidas privadas, ¿sí? Y pensemos las redes ya no en sentido Facebook Instagram o WhatsApp, sino en el resto de las aplicaciones que tenemos en los celulares, ¿no? Por ejemplo, con la que trabajamos al principio del año, Goodreads, ahí también hay un festival de vida privada, ¿no? De las lecturas que uno hace, por ejemplo. El contenido que genero es lo que leo y punto. En Wattpad, lo mismo, ¿sí? Además, esas redes de escritura, por lo general, contienen diarios íntimos o escrituras íntimas. Incluso las ficciones que proponen son ficciones, esta cuestión del fanfic, ¿no? Pero el fanfic bueno, si me encontrara con mi músico favorito de Corea del Sur, y ahí escribo, ¿no? Esta fanfic de yo como protagonista y
no sé, Han, no sé cómo se llaman estos ídolos del K-pop, de una historia, pero tiene un anclaje personal, ¿no? Subjetivo en la propia historia. También, como consumidores de las redes, buscamos eso, buscamos ese código de veracidad, de verosimilitud, ¿no? Incluso diría, sí, buscamos ese pacto de verosimilitud, no que sea veraz en sentido estricto. Es decir, también disfrutamos de la mentira. O no nos interesa tanto, ¿no? O por lo menos no le interesa al público de la tele, por ejemplo, de los reality shows. Donde hay un punto en donde no interesa si está amado o no ese final. Si es verosímil, es consumible, ¿no? De vuelta, no estoy haciendo una evaluación, acá no estoy haciendo una valoración, perdón. Estoy describiendo con ejemplos actuales lo que va diciendo Sibilia. Y acá hace una diferencia con el folletín, por eso también hicimos este recorrido histórico, que pareciera que estamos en una época, una nueva vuelta del realismo, pero es un realismo distinto. Ya no importa que las ficciones parezcan reales, sino lo que nos interesa a nosotros es inventar realidades, ¿sí? Realidades que parezcan increíbles, pero que fueron verdad. La historia basada en hechos reales, ¿no? Que es tan ficcional como una ficción, porque tiene el ordenamiento clásico de una ficción. Los reality show. El reality show no funciona poniendo una cámara en cualquier casa, ¿no? Hay como ciertos elementos, motores de ficcionalidad, ficcionalización, de tensión, que van haciendo interesante eso que pasa en una casa. O sea, yo pongo una cámara en mi casa, realmente va a ser muy aburrido, ¿no? Entonces ahí genero una ficción, perdón, genero una realidad ficticia, a sabiendas que es ficticia. Las celebrity generan eso también, todos estos personajes de los que escribimos, discuten en la tele armando discusiones. Y uno como espectador, bueno, por eso yo creo un poco también la tele perdió público, pero uno como espectador ve esa pelea armada. ¿Por qué? Por el deseo de esos que se están peleando y punto. ¿Sí? Bueno, de hecho a mí lo que me llama la atención es que hasta ahora, hasta en lo literario tenemos eso. O sea, en las últimas ventas y los últimos libros uno ve libros que son autobiografías o biografías de una escritora inventada. O sea, Verity es eso. O sea, estoy leyendo las vidas de Eva Key, de un escritor argentino, y es lo mismo, inventó la biografía de una escritora. Y es mucho de eso, o sea, se consume eso ahora. O sea, el saber Sí, claro. el algo de alguien que hasta es ficticio y algunos hasta dudan si realmente existió o no. Y el autor tiene que decir, no, es inventado, es ficticio. Pero se vende eso, se vende la vida del otro. Sí, 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 sí. Pero uno lo puede ver por ahí en la literatura, sigue habiendo cierto nicho del fantástico por género, pero se ven los consumos masivos, estas biopics de Tevez, qué sé yo, Tevez tiene, ¿cuántos años tiene Tevez? 40 años, y ya tiene una serie en homenaje, ¿no? Es como, hay algo sí, de generar ficción con la propia realidad, ¿no? Un deseo de contarse en vida. La autobiografía, esto vamos a hablar la clase que viene, pero bueno, lo traigo porque viene al caso. La autobiografía en el siglo XIX era un género de conocidos, de celebridades, ¿no? El que era un díscolo era Sarmiento, que fue publicó una autobiografía como segundo libro, Recuerdos de Provincia. Pero si no, la autobiografía era un género de celebridades. Post-mortem se publicaban las autobiografías, ¿no? Pensemos en, no sé, autobiografías clásicas como Rousseau, la de Rousseau, o de políticos, sin ir más lejos, políticos que publican sus memorias. Bien, ahora se invierte, ¿no? Lo que garpa es la autobiografía de la persona común, ¿sí?
Y Sibiria pone esta imagen, bueno, yo les traigo la portada del Time, pero ella la menciona al principio de su texto. Es la portada del 2006 de Time, donde teníamos una computadora y eso que se ve gris es metalizado, ¿no? Funcionaba como una especie de espejo dentro de la revista. La personalidad del año, después de décadas, de año a año Time publicaba personalidades. Este año la personalidad es cada uno de nosotros. Entonces ya no importa el tinte famoso que uno tenga, ¿sí? Lucas, Sino que, sí, te hago una sí. consulta. Vos recién decías que la autobiografía de Sarmiento en vida, Recuerdos de Provincia. Sí. ¿Fue intención, o sea, de Sí, un escribir una proyecto autobiografía? político. Sí, totalmente. El Sarmiento, desde que empieza a escribir, él quiere ser presidente. Y forma parte del proyecto político de Sarmiento, ese Recuerdos de Provincia. Facundo, Civilización y Barbarie también, ¿eh? Además porque tiene una proyección continental, Facundo. Recuerdos de Provincia como segundo libro, él ya habla de sí mismo como si fuera un prócer. Hay una construcción muy fuerte de intelectual y de político en Recuerdos de Provincia. Es un bodrio también. Pero esto es un comentario mío. Pero era un gran escritor Sarmiento. Y hace esto, se autofigura desde ese lugar, ¿no? Es el Moria Kazán del siglo XIX también Sarmiento un poco, con todas las polémicas que tuvo, ¿no? Son antologizadas las discusiones que tenía en el Congreso y con políticos, ¿no? Esto de te doy vuelta y no se te cae una idea. Hay como ciertas frases asociadas a Sarmiento que permanecieron en el tiempo a lo largo de cientos de años, ¿no? De 100 años como mínimo. Hay una construcción de sí, a eso voy, ¿no? Que es muy contemporánea en ese sentido. Después tenemos toda la cuestión ideológica por detrás de Sarmiento que también es compleja. Pero a lo que voy es que es un gesto muy vanguardista, no sé si vanguardista, muy contemporáneo, ¿sí? Esto de publicar en autobiografías siendo un desconocido, ¿sí? La autobiografía, repito, era un género de celebridades o de muertos, como memorias o textos póstumos. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Qué interesante, ¿no? Que fue, qué bueno todo lo que oímos. Nosotros los esperamos aquí en Hipervínculo Radio, como todos los miércoles a las 17. Nos vemos hasta el próximo miércoles.